¿Cómo están? Buenas noches. Estos tiempos violentos en las pantallas de Vía X. Si encontramos hechos que revistan delito, vamos a ir por todos. Son las palabras del fiscal Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público. 32 fundaciones en 11 regiones del país tienen a 10 fiscalías distintas trabajando para determinar si hay hechos constitutivos de delito. Según el fiscal Campos, hay patrones comunes y cosas que llaman demasiado la atención, como los montos millonarios de los dineros traspasados y los giros comerciales de las propias instituciones investigadas. Será cosa de tiempo para ver si esta vez el Ministerio Público logra su cometido a cabalidad, cosa que los chilenos quedamos esperando cuando estalló el escándalo del financiamiento ilegal de la política. Ahora el escenario es distinto. Un fiscal nacional nuevo que comienza su periodo con esta primera gran prueba. El país completo observa expectante el comportamiento del órgano persecutor. Y da la sensación de que esta vez, de haber delitos, Chile no está para salidas alternativas. En este escenario, finalmente, Daniel Andrade rompió el silencio. En una extensa entrevista, el líder, tras la polémica Fundación Democracia Viva y los famosos 426 millones entregados por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, hizo un mea culpa, afirmando que actuó con exceso de confianza, seguridad e imprudencia al firmar el convenio. En la conversación, Andrade exculpó a la diputada Catalina Pérez, criticó al Minbu y afirmó que fue el gobierno el que llamó a la fundación para generar el convenio. ¿Cómo continuará esta verdadera teleserie? ¿Se recuperarán los dineros entregados? ¿Cómo golpea esta entrevista a la línea de flotación del gobierno? Esta noche, diputados en tiempos violentos. Me acompañan la independiente Camila Musante, del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, del Partido Republicano, José Carlos Mesa, y del Partido Comunista, Boris Barrera. Sean todas y todos bienvenidos. Hay varias cosas. Yo mirándolo en retrospectiva, yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante. Por todo el daño que se le ha provocado a mi gente cercana, al gobierno, a la diputada Catalina Pérez, a mucha gente. O sea, eso a mí me ha tenido mal. O sea, al principio, de hecho, crisis de angustia. En parte no salí también porque no me podía el cuerpo. O sea, como que me sentía que me moría, me retrataron como que fuese el líder de una banda criminal. O sea, eso fue un poco lo que se retrató en la prensa. Y yo no habría firmado esos convenios porque creo que fui imprudente en ese momento. Actué con exceso de confianza de acuerdo a lo que la ley establecía. Siempre se me dijo que esto era un marco, estaba dentro del marco legal. Y tampoco pensé y no me di los riesgos políticos de cómo armar este triángulo. Catalina Pérez, Carlos Contreras, pero espera una cosa. Y en este punto, como que yo pienso que esa también fue inexperiencia, que también es parte del error y la autocrítica que hago. Ahí tenemos parte de las declaraciones que vamos a estar revisando esta noche en tiempos violentos por gentileza de nuestros colegas de Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde dio esta entrevista y donde tras 49 días de silencio rompe el silencio finalmente el señor Daniel Andrade. ¿Qué piensan de estas primeras declaraciones que acabamos de revisar nuestros invitados, todos parlamentarios? Saludamos a José Carlos Mesa del Partido Republicano. José Carlos, 10 segundos para usted. Muchas gracias, Eduardo. La entrevista fue bastante larga, pero yo creo que hay una cosa en la que yo me detengo, y es que efectivamente toda la plana mayor de Revolución Democrática sabía esto con muchos días de anticipación y no fueron capaces de decir la verdad desde un comienzo. Lo vamos a estar profundizando ese concepto. Ayer salió una entrevista de Libertad Triviño, la abogada de Revolución Democrática, que también aporta antecedentes. ¿Sabían, no sabían? La verdad es que es bien increíble lo que uno logra construir toda vez que pasa el tiempo. ¿Qué piensa de estas primeras declaraciones el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo? Buenas noches, diputado. 10 segundos para usted. Muy buenas noches, muchas gracias. Aquí la verdad tiene que salir a la luz. Yo creo que la inexperiencia, no tener la información correcta, yo creo que no acredita la corrupción. ¿No acredita la corrupción? Claro. ¿O no acredita la inocencia? O sea, yo creo que aquí definitivamente hay delito. Ya. Independiente de la inexperiencia, de la incertidumbre, de que no fue prudente. Explicar hoy. Claro. Vamos a seguir conversando respecto a todo esto. Buenas noches, el diputado. Por primera vez con nosotros el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera. Buenas noches, diputado. Gracias por estar aquí. 10 segundos para usted. Sí, bueno, lo que escuchamos aquí fue de que el representante de la Fundación reconoce el error. El Ministerio Público determinará si hay delito o no. Yo no quiero hacer juicio de valor de eso, pero creo que no hay cosas nuevas de las que dijo. No hay cosas nuevas.
¿Qué opina de estas primeras palabras del señor Andrade, la diputada independiente Camila Musante, que también nos acompaña por primera vez en el Tiempo Violento? Bienvenida al programa, diputada. La escuchamos desde ahora ya. Aquí ya empezó el sálvese quien pueda. El llamado es a las autoridades del gobierno que pongan a disposición todos los antecedentes que se tengan sobre el caso Convenio para poder limpiar el Estado de una sola vez y reparar las confianzas que se han roto con Chile. Perfecto. En 10 segundos exactos, entonces, la opinión de la diputada Musante. El señor Andrade habla en televisión respecto de diversas materias. Se refiere al senador Latorre, el presidente de Revolución Democrática. Se refiere a cómo se da el contexto de este famoso convenio. Se refiere también a la figura de su expareja, la diputada Catalina Pérez, y también respecto del rol del gobierno y de lo que ha pasado. Partimos por la revisión de lo que tiene que ver con las declaraciones que nos presenta el señor Andrade. Revisamos. ¿Sabía su pareja que venía esto, que iba a explotar en la prensa? O sea, en un momento todos nos alertamos de que esto podía ocurrir, sí. Y antes que saliera en la prensa ya sabía. Sabíamos que fue un flanco. Después yo me di cuenta, varios nos dimos cuenta. Pero Daniel, usted, cuando sabe, cuando empieza la prensa, cuando va a publicar, ¿usted le dice a Catalina Pérez que esto va a pasar? ¿Que va a salir en la prensa, que esto puede ser un escándalo? ¿La advierte? O sea, a todos se le advierte, sí. ¿A quiénes son todos? Al partido, a harta gente se le advierte, sí. ¿Sabía Latorre? Sabía Latorre, sí. ¿Sabía Catalina Pérez? Sabía Catalina Pérez. ¿Fueron la moneda a avisar? No lo sé. Yo no. No lo sé. Ese punto que toca el señor Andrade en la entrevista con Julio César y Montserrat Álvarez, de si se sabía o no se sabía, es muy importante porque uno puede observar las reacciones posteriores al estallido del escándalo. ¿Sabía el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática? Sí, sabía. ¿Sabía la diputada Catalina Pérez? Según el señor Andrade, sabía la diputada Catalina Pérez. ¿Se le informó a La Moneda? No lo sabe. Él al menos no lo hizo, es lo que declara el día de hoy. Diputado Mesa, opiniones. Bueno, como lo decía en los 10 segundos, Eduardo, efectivamente queda fuera de toda duda de que no solo el senador Latorre y la diputada Catalina Pérez, sino que la plana mayor de Revolución Democrática sabía que esto iba a ocurrir, sabía del escándalo que esto implicaba. Lo que por supuesto nos lleva a cuestionar el hecho de que en un principio se dijeran que se habían enterado por la prensa algunos, otros trataron de desviar la pelota diciendo que esto era simplemente un error, de a poco fue avanzando. Impresiona también que el gobierno no tiene una vocería clara sobre este tema, sino que hemos escuchado de a poco algunos ministros decir una cosa, otros ministros decir otra. El mismo Contralor General de la República parte diciendo que él aquí no ve delito y después en el Congreso reconoce que esto es un caso de corrupción y así suma y sigue. Entonces, yo lo que le pediría también al gobierno es claridad en la comunicación, porque o esto es corrupción o no es corrupción, pero que tomen un camino, que tomen una vía, y sobre todo yo le pediría al gobierno que facilitaran todos los medios de prueba. Aquí es importante conocer cuál es el flujo de información que tenía, por ejemplo, el líder de Revolución Democrática, que él es el ministro Giorgio Jackson. Deberíamos, la investigación debiese tener acceso a esos celulares, a esos correos electrónicos, para saber hasta qué punto ellos estaban involucrados o no. Diputado Barrera, el señor Andrade dice que él informa, que él avisa, que el senador Latorre sabe, que su pareja, su expareja, la diputada Catalina Pérez, sabe todo esto, que en Revolución Democrática se sabe. Antes de que lo sepa la prensa, antes de que estalle en la prensa. Pero las reacciones que uno vio en las primeras horas de este escándalo fue de un intento de control de daños y de ver cómo se protegía principalmente la figura de la diputada Pérez. ¿Cómo golpea esta entrevista al gobierno hoy día? Sí, mira, como decía adelante, no es noticia nueva. O sea, todos sabíamos, independientemente de las primeras horas, como decías tú, donde recién nos enteramos todos, pero al transcurrir los días, recordemos que esto cuánto lleva, un mes, no sé cuánto tiempo lleva, ya sabíamos hace tiempo de que ellos habían sabido días antes de esto. Sí. Y que el presidente, o sea, por eso quiero rebatir un poco lo que dice el diputado Mesa, cuando el presidente sabe, él dice de que tiene que investigarse y llegar al final con todo esto. O sea, esa es la primera señal que da el presidente cuando sabe. Por lo tanto, eso significa que todos los ministerios de ahí, del presidente para abajo, tienen que ponerse a disposición de esta investigación, y si ya está metido el Ministerio Público, obviamente, o sea, es de sentido común, de que van a revisar los celulares, que van a revisar los computadores, que van a revisar los documentos, todo lo que existe. Lo que vimos ahora
hay que distinguirlo bien. No entregó información nueva. Yo que sepa todo lo que dijo, ya lo sabíamos. Lo que trató de hacer, me imagino, es tratar de exculpar a otras personas que se han dicho que están involucradas y que él dice de que, estoy repitiendo, yo vi un poco de su entrevista, y lo que él dice que los demás no tienen nada que ver, que la diputada no sabía. También le da la idea que él mismo está desarticulando un poco hacia arriba el escalamiento de la crisis, como que él quiere que la crisis termine con él. Es lo que uno puede perfectamente interpretar es lo que yo percibí. Es lo que yo percibí que fue el mensaje que se entregó, de que él es responsable de hacer mea culpa. Claro que lo que no comparto tal vez es que la ingenuidad con lo que muestra, con la que se presenta. O sea, aquí claramente hay algo que está mal. Sí. Hay algo que está mal. Hay recursos o la forma en que se adquirieron esos recursos no corresponden, lo reconoce que no tenían la expertise, sin embargo le dicen que no era necesaria la expertise. Que la autoridad el Ceremi le dice eso. Claro. Ahora, diputado, usted de todos mis invitados esta noche es el único diputado oficialista del Partido Comunista. El senador Castro señala que le da vergüenza respaldar a este gobierno. Osvaldo Andrade, histórico militante del PS, dice que este es un gobierno de mierda, parafraseando una histórica frase de la OP. El senador Espinosa, para que entrar en detalle todo lo que ha dicho el senador Espinosa. ¿Qué le parece a usted que personeros históricos del oficialismo hablen así respecto a su propio gobierno? Sí, la verdad es que son personajes históricos, pero no de este oficialismo. Hay que distinguir bien que este es un gobierno nuevo, con una coalición nueva, una configuración distinta a las anteriores. Pero ellos claro, son parte. Son parte. Sí, son parte, pero yo no le echaría la culpa al gobierno. O sea, el presidente, como te decía, en un principio, cuando se entera de esto, dice de que hay que ser duro y hay que colocar toda la información a disposición, y creo que él tiene la convicción máxima de eso. Nosotros también, y también creemos de que hay que llegar hasta el final, y como han dicho todos, caigan quien caiga. Entonces, aquí hay personas que están involucradas, pero por otro lado está el gobierno que está tratando de avanzar y también de cooperar con toda esta investigación. Perfecto. Diputada Musante, usted es independiente, pero es parte de la bancada del PPD, ¿no? Así es. ¿Este es su gobierno? ¿Lo siente su gobierno? Yo voté por el presidente Boric en segunda vuelta, en primera vuelta, incluso salí a hacer campaña, estaba muy lesionada en esos tiempos, y siempre creyendo que los temas de probidad y de transparencia iban a ser un eje central en la agenda de gobierno. Yo lamento profundamente lo que está ocurriendo hoy día, me duele muchísimo. Yo creo que esto no es ni un error administrativo, ni político, ni una imprudencia, ni una impericia, ni nada de lo que se ha tratado de maquillar. ¿Qué corrupción. Lo dijo el Contralor General de la República en la Comisión de Gobierno Interior. Estamos ante una transformación de la corrupción que se ha vuelto un virus, y no decirlo, tratar de negarlo o taparlo, yo creo que es un error, sino que al contrario, también por eso la pedí a los 10 segundos iniciales. Yo creo que esto se tiene que destapar de una sola vez para poder limpiar el Estado, ¿no? Y que funcione desde ahí, y luego también obviamente vamos a tener que hacer bastantes modificaciones legislativas. Ahora, otras cosas, a mí me interesaría dejar algunas preguntas sobre la mesa que creo que son súper importantes. ¿Cuáles? ¿De qué se trata este boom de creaciones de fundaciones? Porque eso es un antecedente. ¿Cómo es que llegan a flexibilizarse los requisitos para que puedan adjudicarse vía trato directo más recursos a las fundaciones? Eso, ¿no? en el presupuesto del año pasado. Exacto, y que fue también un punto que puso Eduardo, el Contralor General de la República en la Comisión de Gobierno Interior, que estuvo esta semana en el Congreso. Creo que son preguntas importantes de despejar hoy, porque tenemos que ver hasta dónde llegan estas responsabilidades, y en eso el compromiso sigue fiel y leal, por lo menos de mi parte. Yo no estoy interesada en apoyar un gobierno corrupto ni nada por el estilo. No es tampoco lo que me planteé cuando ingresé al Parlamento, y también hay una crítica a cómo quizás se han manejado la comunicación y las claridades de las calificaciones de los hechos que estamos viviendo, y de entregar antecedentes de una sola vez, porque estamos toda la semana. ¿Lo ve así, diputada, como algo generalizado, como el gobierno corrupto, o hechos particulares, puntuales, de ciertas fundaciones, de ciertas autoridades, hoy día de una uno autoridad, no sé? ingresa a redes sociales, a los medios de comunicación, y todos los días se destapa un caso nuevo, hay nuevas renuncias, hay nuevas autoridades que están involucradas, de seremías, ¿no?, alrededor del país. Entonces, sí estamos ante un goteo de denuncias
que lo único que hace es generar más daño y más desconfianza de qué es lo que se está intentando evitar que se destape de una vez por todas y que se sepa quiénes son los responsables, que se paguen los costos políticos que se tengan que pagar para poder hacer una limpieza del Estado. A mí hay algo, diputado Yarzo, que me llama la atención, remitiéndome a la entrevista que publicó ayer el diario La Segunda de la abogada de Revolución Democrática, Libertad Triviño. Y ella habla, más adelante vamos a profundizar respecto de eso, pero una cosa puntual es que la versión del señor Contreras, el famoso Ceremi, y el señor Andrade, el señor en cuestión de la entrevista hoy día, es muy distinta al aplomo y la tranquilidad y el relato que plantean hoy día en la entrevista. O sea, el señor Andrade hoy día tenía un relato coherente, tenía sentido, él explicaba la situación, y en aquel entonces lo que Libertad Triviño explica es que estaban nerviosos, que era incoherente, que a la directiva del partido no le cuadraban las cosas y que por eso ellos mismos habían empezado la investigación. ¿Qué le parece a usted esa diferente foco de interpretación respecto de los hechos? Hoy día el señor Andrade es uno y hace 49 días atrás la situación era completamente distinta. O sea, claramente están tratando de bajar el perfil al tema y que el culpable sea Andrade y que quede ahí. Pero ya vimos que esto no es solamente Andrade ni Democracia Viva. Vemos que la DIPRES bajó los requisitos para que las fundaciones puedan recibir dinero. Eso me parece gravísimo. Creo que tenemos 11 regiones en que se están investigando casos. Y aquí yo creo que ya basta de ocultar la información. Hay que decir las cosas por su nombre. Esto es corrupción, para mí delito. ¿Por qué? Porque están defraudando al fisco. Se están utilizando dineros fiscales para cosas que no corresponden y no está llegando a la gente. Y esto hay que combatirlo de todos los sectores políticos, y no hay que callarse. Y RD, si estaba al tanto, tiene que tomar las medidas y tenemos que tomar las medidas todos, porque aquí estaba al tanto el presidente del partido, estaba al tanto toda la plana mayor, como bien dice aquí el diputado Mesa, y yo creo que eso es relevante. Ahora, por eso es el cambio de actitud también, obviamente. Yo entiendo que tiene que haber una mirada hasta el fondo, caiga quien caiga, lo que se ha planteado acá. Pero si esto está pasando, es porque el año pasado, en el presupuesto, en la discusión del Congreso, se bajó el estándar, ¿cierto? Se bajó la vara, para que todos lo entendamos. Se permitió que fundaciones con poca experiencia, creadas hace poco, que no tuvieran un pasado, etc., y varios otros puntos, pudieron acceder a este tipo de fondos. Y es como si se hubiese abierto una llave gigantesca. Y eso no lo hace solo el Ejecutivo. Eso lo hace en concomitancia, eso lo hace junto con el Congreso. El Congreso debe aprobar el presupuesto de la Nación. Entonces, ¿sabes a qué hora se discutió? Y en el Congreso, a las 5 de la mañana. La mayoría es opositora. Entonces, explíquenme esa parte. Eso se discutió a las 5 de la mañana. Y el diputado Mellado iba a hacer una observación al respecto, que no se pudo hacer esa observación. Imagínate a las 5 de la mañana cómo estábamos. Eduardo, te lo voy a explicar en términos más simples y de forma reglamentaria. El presidente de la Cámara, que en ese momento era el diputado Vladimir Mirosevich, puede cerrar el debate y llamar a votación. Y cuando el diputado Mellado hace este punto, a las 5 de la mañana, que él es integrante de la Comisión de Hacienda, y dice, ojo que aquí quiero hablar del tema de la experiencia de las fundaciones que podrían adquirir estos recursos, el diputado Mirosevich, como presidente de la Cámara, le dice, esto cualquiera lo puede revisar, o las actas o las grabaciones. Le dice, diputado, son las 5 de la mañana, no estamos en momento para discutir, llamo a votación. Y disculpa que me alargue, pero no pasó solo en ese momento. En varios momentos de la discusión, el diputado Mirosevich apuró las votaciones. Hubo diputada, la diputada Carla Morales, si no me equivoco, y otra más de RN, que mientras estaban en el baño, como justo le faltaba un voto a la oposición para rechazar una cuestión, el diputado Mirosevich llama a votación. Esto es una cuestión que nosotros como oposición la reclamamos constantemente, la forma partisana que tenía el diputado Mirosevich, y él también tiene que hacerse responsable de la forma en que se aprueban los proyectos, porque él es el que tiene la campana para decir que se vota y cuándo se vota y en qué momento. Y fue a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Literalmente entre gallo y medianoche. Literalmente entre gallo y medianoche. Entonces, que se hagan responsables también los que no permitieron que se discutieron estas cuestiones. Ahora también y que disculpe, con esto termino, Rubén, y que nos llamaron a nosotros una oposición obstruccionista, una oposición mala leche, una oposición que no quería el bien para el país, por negarnos a entregar recursos a fundaciones, por negarnos un montón de cosas, por llamar la atención de estas cuestiones. Ya, entonces, perfecto. que se hagan responsables ahora. Qué bueno diputado Yarzo, porque quiero la opinión de eso toda la también lo que se
vendió en ese momento era que los recursos llegaran más rápido a fundaciones para poder entregarlos más rápido la ayuda a la gente. Justamente, así se vendió el tema. Ok, diputado Barrera, Mira, ¿esto es así? ¿Usted también es parlamentario? Sí, mira. A las 5 de la mañana. Yo creo que tenemos que hacernos aquí, tenemos que hacernos la autocrítica. Como bien decías tú, esto pasó por el Congreso. Sí. Se aprobó en el Congreso. Todos votamos en ese Congreso. Por lo tanto, independientemente de las circunstancias en que se votó, se votó. Entonces, te quiero decir otra cosa. La ley de presupuesto se empieza a discutir ya en la próxima semana. Sí. Yo les pregunto si alguno hizo el punto en la comisión, en alguna subcomisión, porque esto parte en una subcomisión un mes antes. Nosotros tenemos nuestros asesores desde que comenzaron los el Partido Republicano tiene un representante en la Comisión de Hacienda que participa en la Comisión Mixta de Presupuesto. ¿Alguien levantó la bandera este año para que esto no se repita el próximo? No la levantó. Te digo por qué, no la levantaron, porque los que levantamos ese punto fuimos nosotros, en la subcomisión. ¿Me entiendes? Entonces, Partido de la Gente no tiene integrante en Hacienda. Pero pueden ir. Pero pueden ir. Pero pueden ir. Escandaloso que el próximo año repitamos el chiste. Yo creo que de uno, diputado Barrera, termine. Disculpa, cualquier parlamentario puede participar en cualquier comisión o subcomisión en cualquier momento y puede opinar. Nadie hizo ese punto, eso se aprobó en la subcomisión. Entonces, ¿por qué ahí no lo hicieron? Entonces, claro, veamos cuál es el error, solucionémoslo, veamos qué es lo que tenemos que hacer. Camila decía recién, tenemos que legislar para que estas cosas no pasen. Claro, diputado Musante, esto pasó por el Congreso. Sí, yo creo que no tenemos que perdernos en si es que se tocó la campana antes para votar, que estaban en el baño o no, si es que este partido lo levantó o no lo levantó en subcomisión. Pasó por el Congreso Nacional y esto es lo que tenemos hoy. Yo creo que lo que tenemos que enfrentar hoy día son los mecanismos de resguardo para que no se pueda volver a defraudar al fisco, ¿no? Para que no se pueda defraudar a los chilenos con recursos que estaban destinados a obras, por ejemplo, el caso de Democracia de Viva, de campamentos, y en eso yo creo que hay cuestiones que son fundamentales y que dicen que ver con, por ejemplo, las garantías que se solicitan a la hora de contratación, con que tengan la experiencia las fundaciones u organizaciones de derecho privado sin fines de lucro. Y otra cuestión más que también me parece que es extremadamente relevante, también con los giros que tienen al momento de la creación, que son los tres elementos que en este caso permiten destapar, ¿no?, lo que parece ser una forma de mecanismo. ¿A qué se dedican realmente? ¿A qué se dedican realmente? Y en eso sí tenemos harto trabajo como legisladores. Pero aquí, y vuelvo como al tema macro, si es que una autoridad de gobierno plantea o permite la flexibilización de las fundaciones y si hay un enlace con el partido donde se termina destapando esto, ahora aparecen otros partidos involucrados, incluso gente que no es ni militante, también aparecen muchos más involucrados, ¿no? Ya se escapó de las manos. Yo sí creo que es una cuestión que es importante de despejar, porque primero hay que ver hasta dónde llega esto para luego poder decir, bueno, tendrán que salir todas las personas que tienen que salir, el caiga quien caiga, el que ha hecho alusión la ministra Vallejo, y entonces nos ponemos a legislar y sin duda alguna este año en las subcomisiones todos los diputados, todos los parlamentarios atentos a lo que se esté discutiendo para que no vuelva a pasar y si vamos a tocar de estas características. Yo creo que ahí sí hay una responsabilidad y sí hay un mea culpa y una autocrítica que hacer, ¿no? Si vamos a tocar además un tema trascendental que le va a costar al país millones y millones de pesos, no podemos tocar la campana, sea quien sea que la tenga. Yo no voy a juzgar intencionalidad del diputado Mirosevic, no me corresponde, yo no estaba ahí, estaban ustedes a las 5 de la mañana, pero si un diputado mellado, sea cual sea, levanta la bandera y dice, oye, hablemos de esto que es importante, se vota, chuta, se nos está perdiendo plata por eso. Disculpa, pero igual... quiero que escuchemos al señor Andrade respecto de la devolución de dinero. ¿Se va a devolver la plata? ¿No se va a devolver la plata? Es algo que a los chilenos también les importa mucho. Sí, eso es otro tema. Mira, lo primero que es importante aclarar es que nosotros desde el día 1 hemos estado disponibles a devolver las platas y de hecho nosotros el 29 de junio le mandamos un mail al Ministerio solicitando el fin del convenio y además la restitución de todos los recursos que no han sido ejecutados. Ellos se demoraron 2 semanas en respondernos la figura en la que ellos ocuparon para terminar el convenio. Nosotros queríamos terminarlo de mutuo acuerdo, dado que el ministro Montes y el presidente Gabriel Boric dijeron públicamente que querían acabar con el convenio y ellos buscaron otras razones para terminarlo. Después de eso, ellos hacen una liquidación.
Esta liquidación, en el fondo, es sacar las cuentas de cuánto es lo que se debe restituir y cuánto es lo que se ejecutó. Nosotros no estamos de acuerdo con esa liquidación y creemos que es una liquidación política, no una liquidación técnica. ¿Por qué creemos esto? Porque recién cuando nos hacen la liquidación, nos dicen que todas las rendiciones de los recursos desde febrero hasta junio tenían observaciones, siendo que nosotros la entregábamos cada mes. Mira qué importante este punto. Se ha hablado muchísimo de que Democracia Viva no quiere devolver el dinero y él dice nosotros desde el día 1 lo queremos devolver. Ahora, se ha hecho un tema político, esto no es un tema técnico. ¿A qué se refiere? A que, según él, Democracia Viva todos los meses ha hecho rendición de los dineros que se le entregaron. Pero que toda vez que esto se termina, estalla el escándalo, se termina el convenio, ahí se les informa que todas las rendiciones tienen observaciones y por ende los montos simplemente no calzan. Por su lado, el ministro Montes señaló que para el gobierno es fundamental recuperar los recursos para las familias para las cuales fueron destinados. Aquí desde el comienzo llamamos a esta empresa, a Democracia Viva, a devolverlos voluntariamente incluso. Finalmente se le pide la restitución de los recursos. Ahora, si Democracia Viva, no sé, tiene 297 millones creo que tiene en la cuenta, si los tiene y la intención de devolverlo, bueno, es cosa de que se transfieran, pues. O sea, no debiésemos darnos mucha vuelta más, no creo que sea tan difícil. Ahora, el tema del detallito que 294 millones tienen. 2 pesos más, 2 pesos menos, la rendición aquí, finalmente esto se va a transformar esto es un tema político y la señal política clave es devolver la plata, creo. Diputada. Por eso es que es tan importante el tema de las boletas de garantía, porque las garantías en cuentas corrientes bancarias lo único que permite a la hora de que no se ejecuta un servicio o una obra, cobrar. Exacto, poder cobrar efectivamente, ni siquiera otro tipo de garantía, sino las garantías en cuentas corrientes bancarias. Entonces, ahí es donde uno dice, no tenía la experiencia, no tenía el giro, no tenía la garantía, vale decir, asumo el riesgo como Seremi de, ok, vamos a hacer una adjudicación vía trato directo, pero puede ser que no cumplan y no voy a tener ninguna garantía de que esos recursos en esta historia, se me restituyan como Estado. Entonces, eso sí realmente es algo que hay que lamentar profundamente, que es que los recursos que se han asignado vía trato directo a fundaciones se van a tener por ejecutados y no se van a poder recuperar. Pero mira esta historia en particular, cómo se da en la versión del señor Daniel Andrade. Él dice, es el MIMBO, en particular el Seremi, Carlos Contreras, el que me contacta a mí. O sea, no es Democracia Viva la que va a buscar el proyecto. Entiendo que también contactó a otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de este tipo de convenios. Él me contacta a mí y me conversa de que hay una mala evaluación de las fundaciones anteriores y de que van a diversificar las fundaciones para que de esta manera se pueda llevar adelante la gran tarea que se está llevando de las 260.000 viviendas que el ministro Montes había planteado. Él, el señor Contreras, me sugiere esto. Yo le planteo de vuelta, mira, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos una experiencia necesariamente en la construcción de infraestructura. Nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a mediación. Y él me dice que no hay problema, derechamente, porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras. Lo que uno tiene que hacer es supervisar que las constructoras hagan el trabajo que la comunidad está llevando adelante. Yo en ese contexto también siento que ahí yo no debería haber accedido a eso porque no teníamos necesariamente la experiencia o la expertise en la parte de la construcción. Y además reconoce, nunca nos pidieron una boleta de garantía. Entonces, ¿qué es esto? Un funcionario de gobierno diciéndole a una fundación, oye, métete nomás, si nosotros te pasamos la plata y si tú no tenías experiencia, aquí lo que se hace es contratar constructoras por fuera y ustedes supervisan nomás. ¿Qué son? ¿Qué es esto? La verdad es impresentable. Es una locura lo que dice el señor Andrade. Esto es un despilfarro de dinero que no tiene nombre. Entonces, y garantía, oye, y te tengo que presentar garantía. Mira, la parte que está al otro lado le dice, oye, ¿y una boleta de garantía? No, no te preocupes. A lo compadre. Oye, en ninguna parte del mundo. Sí. O sea, literalmente era compadre. Literalmente era compadre. Diputado Vargas. Sí, no, sin duda que está mal. Por eso yo te decía de que el papel o cómo se ve... Ahí te se va a encontrar en pantalla a la izquierda. De tanta inocencia, la verdad es que es inexplicable. Pero yo creo de que, claro, cuando hablamos de todos estos problemas y de los problemas en las bases, cómo se hacen esas licitaciones, yo creo, y quiero instalar este punto, que el problema es más de fondo. Es porque el Estado tiene que tercerizar estas cosas. Estamos cuestionando el sistema de cómo a través de fundaciones o sociedad civil vamos en ayuda a la gente necesitada. Claro, ¿por qué? No evitamos todo eso si lo hiciera directamente el Estado. Entonces, ¿Puede el Estado cómo está estructurado hoy día? El debate es más de fondo. Nunca ha habido corrupción en el Estado. Pero el debate es más de fondo, es porque no lo hace el Estado. Entonces, eso creo que es parte también de la discusión, de las próximas discusiones, no solamente en tratar de
de buscar la forma de que estas cosas no sucedan con estas fundaciones, sino que ver cómo de repente hay cosas en las cuales no necesitamos fundaciones, pero ojo, y lo hace directamente el Estado. Aquí falló el Estado. Sí, porque el Estado fue el que otorgó la plata sin boleta de garantía, aún fundaciones que no tienen la experiencia para hacer las cosas que se les solicitó, ahí falló el Estado. Entonces, ojo con esa aseveración. Sí, pero justamente porque no lo hace el Estado. No, pues no. Fallamos como Estado. Yo creo que lo que pone el diputado Barrera en tela de juicio, que tiene que ver con una discusión que es más de fondo, que es el principio de subsidiariedad, ¿no? Y hasta dónde tiene capacidad el Estado para cumplir con ciertas labores y si es necesario recurrir a privados o no. Y ahí también hay otra discusión que es de fondo, que si es necesario que el Estado tenga mayor capacidad, por ejemplo, para que obras que tienen que ver con empresas, claro, que no tengan que tercerizarse. Obviamente el riesgo de corrupción puede existir en todos los niveles, y también acá yo creo que este caso que se termina destapando con Democracia Viva, pero finalmente el caso Convenios nos deja mucho para analizar de cómo se produce la corrupción entre las contrataciones público-privadas y cuál es el modelo que va a permitir que se ejecuten las obras, las tareas que tiene que hacer el Estado de mejor manera, ¿no? Yo creo que es algo que sí tenemos que pensar como clase política. Fue muy específico. Quiero agregar una cosa para darle el pase. Yo entiendo el punto que plantea la izquierda o la centroizquierda en el caso suyo, o la izquierda en el caso del Partido Comunista, respecto del tema ideológico que hay detrás, ¿cierto? El sistema en el que operamos, en el que el mundo privado está estrechamente vinculado al mundo público para ir en ayuda de algo que es pega del Estado, ¿cierto? Entregar beneficio a la sociedad o al grupo social más vulnerable. Pero hoy día lo que tenemos es un Estado subsidiario. Eso es lo que hay. Y lo que hay también es un señor empleado del Estado, como el Seremi Contreras, renunciado Seremi Contreras, que está ahí, este señor que está aquí, que él llamó a una entidad privada asociada a su mismo partido para ofrecerle un convenio multimillonario. ¿Con quién compartió una copa de vino los fines de semana? El fin de semana se tomaban un traguito y después conversaban. Y a través de 3 pagos para que los montos no pasaran por Contraloría. Entonces, quiero agregar una cosa, yo entiendo el punto, pero es difícil pedirle a la derecha hoy día que se acerque a esa conversación cuando la carta de presentación es este caso. De hecho, mira las fechas, le voy a dar fechas. Agosto 2022. Por sistema de lobby, por sistema de transparencia, el señor Andrade le pide una reunión al señor Contreras. Agosto, septiembre, octubre. El señor Andrade dice que antes hablaron, ¿cierto? Dice que hablan. Bueno, hablan y ahí le explica esto, los convenios, las fundaciones antiguas no funcionan, ven nomás, da lo mismo, una constructora, usted ya lo escuchó. Después, agosto 2022, el señor Andrade, por sistema, por lobby, reunión con el señor Contreras. Perfecto, está ahí registrada. 2 meses después, agosto, septiembre, octubre, el Estado le transfiere 200 millones. 3 de octubre, primer convenio. 25 días después, 170 millones más. Y después en noviembre, 56 millones más. De tal manera se zafaban del control de la Contraloría. O sea, decirle esto a una persona que gana el mínimo, que saca la cresta, que estamos a 4 y todavía no le han pagado el mes pasado su sueldo, que se rajuña desde el 20 para adelante, del 15 para adelante el mes, que está esperando por una vivienda, que tiene que cambiar a sus hijos de colegio porque no le da, que se tuvo que salir de este sistema para este otro sistema, que está sin pega en la crisis que estamos viviendo, las pymes que sacan la cresta, las empresas que están ahí. Nunca habíamos tenido tantos despidos por necesidad de la empresa como tenemos hoy día. El otro día, la semana pasada, nos lavamos la boca con la CACEN. Oye, que la pobreza histórica y todo. Bien, pero ¿cuánta pobreza encubierta hay en nuestro país? Entonces, estos montos siderales de plata son obscenos, dan rabia, molestan. Y la verdad es que tenemos que aquí revisar completo ese tema, perfecto. Y en respuesta a lo que plantea el diputado comunista, yo le digo, hoy día cuando hay un terremoto, muchas veces son fundaciones las que van en ayuda de forma más rápida para salvaguardar las necesidades del país, que el Estado nunca puede ir. Porque el Estado es lento, es lerdo, se demora, es burocrático. Entonces, tenemos graves problemas. Respóndame, diputado, usted, y después el diputado Mesa me levantó la mano 2 veces. Sí, sin duda. Hay fundaciones que lo han hecho muy bien. O sea, Techo para Chile, por ejemplo, y no sé, muchas más. Coaniquem. Pero no podemos dejar todo en manos de las fundaciones. Aquí hay que analizar el tema de fondo, y el tema de fondo es que el Estado se tiene que hacer cargo de ciertas cosas y
el problema que hay es que hay sectores, como el sector del diputado Mesa, que se oponen a que el Estado crezca y a que el Estado se desarrolle. ¿Ah? Porque dicen de que es grasa del Estado, que aquí, no sé, una cantidad de cosas que hasta el momento es difícil criticarlo porque el Estado no se ha hecho cargo de hace cuánto, 30, 40 años. Y, a ver, el diputado Mesa me levantó la mano 2 veces y yo sé que quiere hablar, pero es que no puedo dejar de preguntarle, ¿y qué pasa cuando la carta de presentación para instalar esta conversación es un Ceremi que llamó a una fundación para hacer el convenio? Sí, ¿Se puede? Sí, pero es que el Ceremi siempre va a estar. O sea, esta es una persona que, si la justicia lo demuestra, se corrompió. Claro, en este caso en particular. En general tenemos 39 fundaciones. Como lo vamos a tener en cualquier momento. Lamentablemente, esta persona se corrompió, si es que lo demuestra la justicia, pero no por eso vamos a echarle la culpa al Estado, que falló el Estado, ¿me entiendes? Perfecto. Diputado Mesa, le he robado la palabra 3 veces, lo escuchamos. Sí, es que se han dicho varias cosas. Yo creo que hay que empezar a separar la paja del trigo. Lo primero es que aquí nadie puede tratar de empezar a culpar al empedrado. Aquí hay corrupción, y si se demuestra corrupción en tribunales, que hay delincuentes, y delincuentes van a haber en el sistema que le gusta al diputado Boris Barrera y en el sistema que me gusta a mí. Los delincuentes van a estar igual. En eso yo creo que podemos concordar, porque aquí también hay que asumir una cuestión que lo deslizó un poco el diputado Barrera. Yo no sé si él se alcanza a dar cuenta de lo que dijo. El Estado está compuesto por personas de carne y hueso, por personas comunes y corrientes como cualquier otro, y que por lo tanto están sujetos a primero a cometer errores, muchos errores por supuesto, y también a caer en casos de corrupción. No son ángeles que vienen como despojados de toda maldad y que nos entregan las cosas, no, son personas comunes y corrientes. Entonces, habiendo despejado eso, la pregunta que hay que hacernos es la pregunta que se hacen los chilenos todos los días. ¿Cómo se soluciona mi problema? Yo les aseguro que el día que la mamá de alguno de nosotros se le rompa la cadera, nos va a dar lo mismo si se atiende en la clínica más cara o en el hospital público con las camas colapsadas. Le va a dar lo mismo. Lo que le va a importar es que le solucionen su problema. La persona que tiene un problema de seguridad en su calle, le da lo mismo si es que llega primero el guardia municipal o si llega primero el carabinero. Lo que importa es que alguien llegue. Y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y yo, por lo menos, lo que he visto en la experiencia empírica, no solo en Chile, sino que en el mundo, es que el Estado siempre llega tarde. Llega tarde, llega mal, llega a destiempo. Eso es una discusión que podemos darnos, que podemos tomar, pero por favor no mezclemos la discusión ideológica si queremos un Estado más grande o un Estado más pequeño con casos de corrupción, porque al final el problema que los que plantean esta discusión quedan muy mal, porque al final la gente dice, claro, están chutando la pelota para los córner, están desviando la atención, y aquí lo importante es que discutamos el tema de la corrupción, cómo lo enfrentamos. Y otra discusión distinta que estoy totalmente abierto a tener, ojo, no tengo ningún problema, de hecho la planteamos nosotros los republicanos en la comisión en materia constitucional ahora en el Consejo. Ahí está la discusión planteada, donde hay 22 consejeros republicanos, hay uno consejero del Partido Comunista, y se va a dar esta discusión, son 2, qué bueno. Se va a dar esta discusión y después los chilenos tendrán que definir si es que quieren más un Estado como el que propone, por ejemplo, el diputado Boris Barrera, o quieren un Estado más parecido como el que proponemos nosotros, o a lo mejor algún punto intermedio como el que puede proponer Musate, como puede proponer Oyarzo. Es una discusión que no vamos a zanjar nosotros, que va a definir la población a través de elecciones populares. Diputado Oyarzo, ¿por cuál se inclina usted? Mira, independiente por cuál me inclino. Es que usted como partido de la gente es como bisagra, ¿no? Sí. O ya no tanto. Ya no. Y no se inclina mucho por a veces. alguno, ¿no? Y a veces sí, y a veces no. Digamos ¿Se inclina o no se inclina? Pero yo estoy de acuerdo con un Estado subsidiario, pero bien. ¿Y aquí qué falta? Mira, el Contralor fue súper específico cuando dio y dijo, el presupuesto de Contraloría ha ido bajando. Sí. ¿Ah? No tenemos personal. Dijo, no hay voluntad política para dar la atribución a la Contraloría. Y ahí tenemos que hacernos cargo. Y yo, esta es como el mes que llevo diciendo, ¿dónde está la agenda de probidad? ¿Qué pasa con la ley que está en el Senado durmiendo de probidad 2.0? ¿Por qué no nos hacemos cargo los parlamentarios? Y aquí yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, todos los sectores políticos. ¿Por qué? Porque aquí se mancha a los políticos. No estamos todos de acuerdo con todo. A ver, diputado, ¿por qué no? ¿Pero por qué no vamos a estar de acuerdo? Mira, porque se den boletas en garantía. Porque se votó un proyecto de resolución hace 2 días donde se le pide al presidente que legisle para levantar el secreto bancario de todas las autoridades electas y también las designadas, que es donde se puede dar la corrupción. Sí, sí. Y los republicanos votaron en contra.
¿Por qué? Pero hay mayoría. Nuevamente, No sé, nuevamente. pero hay mayoría. No sé, tú ¿Por qué? dices, es que ¿Por qué no no sé, también todos deberíamos pero hay estar a mayoría? favor. Ya, de aquí para allá parece que están a favor, pero diputado, ¿por qué los Porque, mira, republicanos sí, votaron en contra de eso? nuevamente esto es tirar la pelota para el córner. El diputado sabe perfectamente que los proyectos de resolución son saludo a la bandera, son puntos políticos, y nosotros para los puntos y gustos políticos del Partido Comunista no vamos a estar. Nosotros estamos por una agenda de probidad en serio. Si el gobierno plantea una agenda de probidad Ya, pero en serio, te lo y estamos mira, pidiendo. nosotros planteamos un proyecto de ley. Perdón, ¿yo voy a levantar el Dame la secreto palabra. bancario? Déjame yo creo que hay que Puede- levantar el secreto Ya, bancario. que sí. levantar. Puede- Sí, mira, si puedo plantear. Mira, si nosotros Diputado podemos Mesa. perfectamente ahora mostrar nuestras cuentas bancarias. Aquí en la tele nosotros. ¿Se atreven ustedes tres a mostrar sus cuentas por bancarias? supuesto que sí. Mostremos nuestras cuentas bancarias, po. ¿Vamos a reír o vamos a llorar? Ah. Y ahí vamos a ver quién tiene y quién no tiene, quién se hace cargo de más cosas y quién no se hace cargo de más cosas. Empecemos a preguntarnos Vamos a reír o también vamos a llorar. cuántos de nuestros familiares tienen fundaciones. Yo por lo menos puedo decir que en Ninguno mi mío. familia Ya, mira. nadie tiene una ¿Los fundación. republicanos mira. alguna Ya. vez van a estar de acuerdo con levantar el secreto bancario? Yo creo que el secreto bancario... ¿Dónde lo muestra? Mira, ahí está. Yo creo que el secreto La cuenta bancario corriente del diputado muestra la- Jackson. justo la que no tiene plata. Lo que pasa, Perdón, está mostrando el diputado Muestra Jackson justo su la que cuenta no tiene corriente. plata. lo que pasa es de que Disculpa, Oyarzo yo dice te aquí di la deberíamos palabra. estar todos Aquí de quiero, acuerdo quiero terminar el con una agenda de punto, probidad. Eduardo, si puedo. Yo no tengo problema. Termine el punto y necesitamos avanzar. El diputado González me está esperando, Sí. diputado. Quiero terminar con lo siguiente, porque nosotros, por ejemplo, planteamos un proyecto de ley en donde los condenados por corrupción nunca más puedan optar a cargos públicos. Nunca más. Los condenados. Porque aquí hay una cuestión que también nosotros sabemos hacer la diferencia. Porque nosotros respetamos el derecho humano legítimo de la presunción de inocencia. Más allá de todas las críticas que podemos tener contra el ministro Jackson, por lo menos del Partido Republicano jamás van a ver una imputación que no corresponda. Más allá de todas las diferencias que La podemos tener diferencia con el resto del oficialismo, jamás nos van a ver una imputación que no corresponde. Nosotros lo que creemos es que los condenados por casos de corrupción nunca más debiesen optar a cargos públicos, ni designados, ni de elección popular, ni nada. Pero ahí tenemos alcaldes que eran condenados por corrupción que terminaron siendo diputados y una cantidad y una lista interminable de casos. Ya, vamos al siguiente, Presidente. el siguiente titular. Sí. Voy al tiro con usted, Deme un Para segundo. cerrar el punto. ¿Quieres cerrar el punto? Ya, dame un segundo Sí, quiero también. cerrar Diputado el punto. González, Bueno, es evidente que esta situación es indignante, que las personas ya están acá con el nivel de robos que existe en Chile y que se haya destapado que es el Estado quien está robándole a los chilenos y chilenas. Obviamente que es algo que es inaceptable y no podemos tolerar. Necesitamos modernizar el Estado, mejorar los mecanismos de fiscalización, precisamente en estos casos de corrupción, donde también ahí hay algo que se puede tocar a propósito del planteado por el pacto fiscal, ¿no? Que propone una recaudación a través de mejorar los mecanismos de fiscalización y toca esta agenda de probidad en la que yo sí espero que haya consenso, pero también creo que hay una cuestión que es importante, lo hablaste tú al inicio, precedía este caso de corrupción el del financiamiento ilegal de la política y en eso también me parece que hay que dar una señal clara de decir, no hay nada que ocultar, abramos las cuentas, vean acá a quién recibe algún aporte o quién no recibe ningún tipo de aporte, quién tiene fundaciones, quién no tiene fundaciones, porque eso también es una responsabilidad que tenemos como representantes populares con el país y también a propósito de lo que mencionábamos de esta agenda de probidad y en eso yo sí espero que estemos de acuerdo porque ahora no estamos para darnos gustitos de hacer puntos políticos ni marcar la diferencia porque las chilenas y los chilenos están esperando que reaccionemos de buena manera y actuemos ante los casos de corrupción que se están levantando en Chile. así es. Mire, deme un segundo porque quiero aprovechar algo que planteó el diputado Mesa que tiene que ver con respecto de la presunción de inocencia. Esto lo plantea el diputado Diego Ibáñez de Revolución Democrática. Ahí está. Ibáñez sale a responder a Andrade por dicho sobre democracia viva. No representa al Frente Amplio. Él está lejos de acá. Sálvese que se quien vaya pueda. lejos. Sálvense quien pueda, lo dije al inicio. Lo dijo, claro. Sálvense quien pueda, partió el sálvense quien pueda. Yo la verdad es que, disculpe si me meto un poquito antes, pero lo dije al inicio cuando estábamos escuchando las declaraciones de Daniel Andrade y yo creo que lo que vamos a ver y lo que ya estamos viendo en la política es un darwinismo, ¿no? Una suerte de sobrevivencia y el Selección apuntar y natural, decir, claro. acá está la manzana podrida del árbol, que caiga solo para que se encapsule todo este caso que se destapa con democracia viva, pero que es muchísimo más profundo en esta figura. Pero yo creo que tenemos que ir al fondo de esta cuestión, tenemos que ver quiénes son los verdaderos responsables, hasta dónde llega el caso Convenio y tomar acciones y medidas. Entonces a mí me parece que esto es un buen chileno de sacarle el poto a la jeringa. Le están sacando el poto a la jeringa. Aquí hay y un factor sálvese quien común. pueda. Oye, hay un factor común en todos los temas, porque son todos militantes de RD.
Los que han salido, la mayoría son... Ojo con eso. No, pero es más amplio, sí. ¿no? Tenemos como gente, un frente amplio en las gobernaciones tenemos de todo. En las gobernaciones hay de todos los partidos. Está bien, en la gobernación, pero En la gobernación ¿cómo hay todos se los destapó partidos. esto? ¿El factor común cuál era? Hay un punto Sí, con en las esta historia, gobernaciones, sí. hay un punto con las gobernaciones que es importante que muchos han pasado por alto. El año pasado, a través de un dictamen, la Contraloría, el Contralor General de la República, cambió el criterio de la Contraloría y los consejeros regionales perdieron la facultad de controlar las transferencias directas que se hacen a las fundaciones. Esta es una cuestión que por lo menos nosotros, tanto Romina Cifuentes, que es nuestra consejera regional de Arica, y Riquelme, que es nuestro consejero regional en Magallanes, nos advirtieron el año pasado. Ojo, porque aquí la cantidad de recursos que los gobiernos regionales pueden transferir sin control de los cores, sin preguntarle a los consejeros regionales, es muy alto. Y eso fue porque la Contraloría lo planteó así. Y por eso digo yo también que aquí también el Contralor General de la República tiene que dar explicaciones, porque él fue el que cambió el criterio y muchos de los casos de corrupción ocurrieron en sus narices gracias a este cambio de criterio. Y eso que no nos metimos con las municipalidades, no nos No, hemos metido ahí. las municipalidades. Ahí sí que entran todas a jugar. Llevamos años hablando de la municipalidad, el 51% está investigado por el Consejo de Defensa del Estado por corrupción. O sea, y Entonces, ahí es de todo el espectro político. Da- sí, Daban un ahora, da- este punto importante, si el Contralor General de la República cambió el criterio y le quitó poder de fiscalización a los consejeros regionales respecto a las platas que el jefe, que el gobernador o gobernadora maneja directamente, y hoy día tenemos esto, chuta, habría que revisar por qué fue ese criterio, qué fue lo que sucedió respecto a aquello, diputado Barrera. Sí, por eso te digo, hay que revisar toda la legislación. Ahora tenemos la oportunidad porque viene un proyecto de ley que se está discutiendo que tiene que ver con rentas regionales, en donde les dan más atribuciones a los gobiernos regionales. Sí, ahí sí, van a que poder olvídalo. hacer una cantidad importante de cosas nuevas. Y bueno, tenemos la oportunidad de poner ahí atención en toda esta legislación. Yo disiento un poco con esto. Ese proyecto de rentas regionales va a llegar a la Comisión de Gobierno Interior. Yo soy parte de esa comisión y creo que precisamente hoy está en tela de juicio también las facultades que se le ponen a los gobiernos regionales. Recordemos que la gran mayoría de los traspasos de fondos a fundaciones, en este caso de convenios que se ha ido destapando a nivel país, ha sido a través de los gobiernos regionales. Ya no existe ningún control de los dineros que están pasando por el GORE, y yo creo que al contrario, debiese existir un nuevo mecanismo de fiscalización a los gobiernos regionales que podría discutirse a propósito de la ley de renta. Es que Bueno, la va a ser una oportunidad, discusión que va a quedar, es la oportunidad, Claro. ¿no? Hay que fortalecer el rol de los legislativa, consejeros regionales, es la, claro. es la oportunidad Y no legislativa, solamente pero no solamente el rol el de los CORE, yo creo que hay consejeros. que ir un poquito más allá de cómo se fiscaliza hoy día la gran billetera que manejan los gobiernos regionales. Sí. El señor Andrade, una de las tantas cosas que planteó hoy día en la entrevista con el matinal de televisión fue responder, articular una respuesta a la entrevista que se publica en el diario La Segunda el día de ayer, ahí la están viendo en pantalla, de Libertad Triviño. ¿Quién es Libertad Triviño? Ella es la abogada de Revolución Democrática. Ella no es militante del partido, no tiene relación con el partido, es una abogada penalista de trayectoria, ¿cierto? 38 años, una mujer joven que fue llamada por el partido cuando este caso estalla. Y ella en la segunda da cuenta de varias cosas. Una de las cosas que dice, por ejemplo, es el partido considera que Catalina Pérez vulneró la probidad. Esa es la versión de la abogada de Revolución Democrática. Y luego cuenta algunos de los detalles entre telones de cómo se da la interna en los primeros días de este escándalo. Por ejemplo, plantea que, bueno, que el senador Latorre está dispuesto a declarar, en fin, que todos están dispuestos a declarar, y que es la directiva del partido la que le dice al señor Andrade y al señor Contreras, vengan para acá. ¿Qué es lo que dice ella? Se han tergiversado los hechos. Lo que dijo en su momento el senador es que efectivamente el 6 de junio es la primera noticia que tiene de que existen unos convenios. Esto se lo informa la señora Catalina Pérez, que es abogada. Ella descarta cualquier relevancia. No le dice que hay irregularidades, le dice que existen unos convenios, que hay algo de ruido, pero que no se preocupe porque aquí no hay nada. Miren cómo vamos. Le entrega información incompleta. Luego por la tarde se reúne la directiva con Contreras y Andrade. ¿Y estaba presente la diputada? No, estaba la jefa de gabinete. En esa reunión ellos dan cuenta de la existencia de estos convenios, que es un tema que se viene escuchando, pero ellos creen que puede generar algunas asperezas, miren. Y la directiva lo primero que le pregunta es, ¿qué pasó acá? Cuéntenos todo. Y hay algunas situaciones que les llaman la atención. Lo que cuenta el señor Contreras, el que era Seremi, ¿cierto? El señor Andrade en esa reunión, en ningún caso es un hecho constitutivo de delito. Fueron circunstancias que a ojos del partido, de la ética partidaria, sí eran llamativos y por eso se levantaron algunas sospechas. Por ejemplo, y ahí ella dice, bueno, estaba muy nervioso, muy enredado, muy confundido. El señor Carlos Contreras estaba nervioso. Luego le preguntan, Democracia Viva,
¿tiene experiencia en vivienda? Y ellos responden, sí, tenemos 2 años de experiencia en terreno. Pero eso es falso, dice el periodista o la periodista. Eso es falso. Por eso, en ese momento, la directiva no lo supo. Entonces, el señor Andrade, cuando habla con el señor Contreras, le dice, no tenemos experiencia en construcción. No te preocupes, esta cuestión es que llamaron a una constructora y ustedes fiscalizan nomás. Y cuando está ahí el caso, la directiva le pregunta, ¿y ustedes tienen experiencia? Sí, tenemos experiencia. 2 años de experiencia en terreno. Pongámonos de acuerdo para las versiones. Ahora, aquí se está intentando, son 2 versiones contrapuestas. ¿Es el sálvese quien pueda, como plantea la diputada? Claramente es el sálvese quien pueda, y aquí por lo menos de la versión de la abogada hay cosas que a mí me generan dudas, porque me parece inaudito que alguien que ve que puede generar asperezas, como se informó que pudiesen haber algunos problemas, lo primero que hace es revisar un poco cuál es la experiencia previa que tiene Democracia Viva. Redes sociales donde muchos personeros de Revolución Democrática aparecían en videos, donde el mismo participaban de foros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo en esos años en que ellos participaban de los foros, de los encuentros de Democracia Viva, no les surgió la duda, pero nunca me invitaron a un foro sobre construcción de viviendas, nunca me invitaron a un foro sobre infraestructura para incendios en campamentos? Siempre eran cuestiones más vinculadas con la participación política, con la formación cívica. Ese era el giro que todos quienes participaban como invitados de la actividad de Democracia Viva conocían. Entonces, a mí que después digan que con la respuesta, no, si tenemos experiencia en vivienda, a nadie le haya saltado una alerta, a mí me parece de verdad francamente inaudito. Y ahí es donde surge el segundo aspecto que también hay que considerar al momento de analizar la corrupción. Una cosa es hacer algo a sabiendas de que está mal, y otra cosa es estar haciendo algo para la que no estás preparado o que no toma las advertencias necesarias y que por lo tanto comete errores que son inexcusables. Y aquí o se cometieron delitos o se cometieron errores inexcusables. Y en ambos casos los que perdieron fueron los chilenos más vulnerables. Uno de los últimos antecedentes de esta larga teleserie, y que tiene, parece, capítulos por venir, es que se rechazó el recurso jerárquico que presentó Democracia Viva ante la Subsecretaría de Vivienda. Y el ministro Carlos Montes, con esto, dice, ahí está en pantalla, dice, bueno, solo les queda devolver el dinero. Ahora, vamos a ver si es que lo devuelven. Si no hay boleta de garantía, no hay plata en la cuenta, esto va a terminar, tiene pinta y va a terminar en tribunales. ¿Cuántos abogados hay aquí hoy día? ¿Abogados? 1, 2... Esto termina en tribunales, ¿no? ¿Tiene pinta de...? Tiene toda la pinta de que termina en tribunales, y creo que es la única forma en que se haga de manera más o menos limpia, más o menos quirúrgica, porque yo entiendo un poco el criterio del gobierno de haber rechazado la posibilidad de llegar a un acuerdo para terminar el convenio, porque lo único que iba a generar es que se levantaran más sospechas. Claro. En medio de este caso de corrupción, si había un acuerdo, todos íbamos a dudar. ¿Para qué nos ponemos, no hacemos los lesos? Claro. Lo mejor era que no hubiese acuerdo, y que en esa falta de acuerdo los tribunales resuelvan. Creo que es lo mejor que puede pasar. Aunque esto duela, aunque esto desangre aún más un poco la relación que se va generando entre la Revolución Democrática y el gobierno, o dentro del mismo Frente Amplio, pero creo que para efectos de resguardar las arcas públicas, lo mejor es que sea un juez el que diga, esta es la plata que se debe, esta es la plata que se tiene que devolver. No solamente las arcas públicas, sino que también la confianza de la gente en la institución. Sí, pues. Sí, yo un poco para allá. Creo que no solamente es importante resguardar los recursos públicos, sino que también es fundamental que haya una sentencia de un tribunal de justicia, porque eso también va a empezar a reconstruir, ¿no?, las confianzas de la gente. Entender también que los tribunales de justicia son un poder aparte, que tienen que funcionar de manera correspondiente. Pero yo sí quiero decir algo en relación a lo que se ha hablado de la impericia, la inexperiencia, que la impericia en derecho se puede considerar un atenuante, ¿no?, a la hora de cometer un delito, así como yo no sabía, entonces por impericia cometí un error. Pero yo creo que no hay que tener ningún curso, ni aprobar cursos, ni tener experiencia en un giro determinado para saber que no se puede echar de mano de mala manera a recursos o fondos públicos. Y eso ya tiene que ver con una cuestión quizás más valórica o de principios, pero para efectos judiciales lo mejor que puede ser es que resuelva tribunales de justicia. Yo lo que espero es que no pase lo que pasó con Soquimich, porque este caso yo creo que es muy similar. La corrupción está implantada en toda la política y lamentablemente se culpó a una persona, se cayó el tema y ahí quedó, se le echó tierra y todos nos olvidamos. Esto yo creo que ha causado más revuelo que Soquimich incluso, pero espero que no se eche tierra y se oculte la información. Sí, porque esto es gravísimo. Sí. Esto yo creo que... ¿Y sabes lo que a mí me pasa con este tema? A mí lo que me pasa con este tema es que yo no he visto al gobierno con un golpe de timón fuerte.
Yo no he visto al gobierno pegando en la mesa, poniendo mano dura, haciendo un cambio de gabinete, por ejemplo. Yo creo que aquí faltan señales a la ciudadanía que indiquen en realidad lo que estamos viviendo como país, porque esto es gravísimo, es corrupción. Y ya vemos países como Argentina, Venezuela, países que son complicados. No me apunta a mí cuando nombre Venezuela sí diputado. No, apunte por otro lado. Bueno, Venezuela. Oye, no, pero yo creo que es grave y no tenemos que evitar esa cosa. Y por eso insisto con la agenda de probidad, Pero el golpe de timón que ustedes piden es la salida del ministro Jackson y el ministro Monte, ¿eso es? O sea, que tengan que salir los que tengan que salir. Para el Ejecutivo, el ministro Jackson es un problema hoy día y eso nadie lo puede discutir. Incluso hemos escuchado diputados del mismo oficialismo pidiendo la salida de Jackson. Yo no soy quien para decirle al presidente a quién tienen que sacar, pero aquí los responsables tienen que salir. Hay gente que está siendo involucrada, hay ministerios involucrados, el caso de robo de computadores que es muy extraño y que incluso nosotros decimos, pongan como infraestructura crítica a los ministerios para que no entren a robar los computadores o caja fuerte. Incluso el presidente de la Cámara ha señalado lo que usted plantea. Las crisis de estas características finalmente se resuelven con la salida de gabinete. Disculpa, ahí lo estamos viendo en pantalla. Normalmente se han resuelto con cambio de gabinete. Plantea el presidente de la Cámara. Diputado Barrera, lo escucho a usted, se lo he hecho a réplica. Sí, yo no creo que se resuelva con un cambio de gabinete. Primero que nada, las personas que están involucradas han salido. Salió ya la subsecretaria de Vivienda, salió el Ceremi, bueno, y la investigación, no sé cuántos fiscales ya hay en todo Chile investigando a todas estas... Tenemos 10 fiscalías en 11 regiones. En 11 regiones. Entonces, yo creo que, como dice el presidente, aquí hay que llegar hasta el final. Caiga quien caiga. Y creo que no se soluciona con un cambio de gabinete porque aquí hay otro tema que es político y el aprovechamiento de la oposición de esto para golpear al gobierno y si es que hay cambio de gabinete van a seguir golpeándolo por cualquier cosa. O sea, lo hemos visto en este año y medio que han buscado excusa tras excusa para rechazar la reforma tributaria, para rechazar el aumento del salario mínimo, para rechazar todo, para no participar en la mesa de seguridad, para no participar en la mesa de pensiones, para no participar en nada. Pero diputado, que el ministro Jackson se mantenga en el gabinete, ¿por qué? ¿A qué responde? ¿A la lealtad que tiene en términos personales con el presidente Boric? ¿A que no quieren dar su brazo a torcer frente al petitorio insistente de la derecha? ¿Por qué? Porque yo creo que el presidente también cree de que no se va a terminar esto con sacar al ministro. No van a seguir golpeando, o sea, porque hay que entender que esta es una cosa política igual. O sea, la oposición va a aprovechar cualquier caída, cualquier tropezón, cualquier flanco que se abra para golpear al gobierno porque le interesa. Pero golpear al gobierno porque ellos quieren ser gobierno. Aquí hay responsabilidades políticas. Entonces, mira, ni siquiera piensan en la gente. O sea, para decírtelo todo. O sea, rechazaron la reforma tributaria en marzo. Con votos de la izquierda, pues Boris, pero lo rechazaron. Sí, si no fue gracias a nosotros. Mira, fue gracias a los votos de izquierda que ustedes no fueron capaces de convencer. Pero deja terminar. Primero que nada, no votó ni un oficialista en contra. ¿Ya? Votó la derecha y votó el Partido de la Gente en contra. Pero le quiero decir, ya, mira, Mesa. Y se ausentaron muchos oficialistas. Nosotros somos... Eso no es culpa del Partido de la Gente, que somos 3 votos. Nosotros somos del mismo distrito 9. Le quiero decir de que hay más de 150.000 adultos mayores que viven con pensiones de hambre y que no están los recursos para poder subir la PGU porque rechazaron la reforma tributaria en marzo. Pero devuelvan la plata y hablamos de reforma tributaria. Los comités llevan 15 años esperando casa. Hay 44.000 en mi distrito, que el distrito del diputado Mesa, hay 44.000 MIPYMES que cuando tributen el próximo año, cuando hagan su declaración de renta, van a tener que hacerlo por el 25% del impuesto a la renta porque rechazaron la reforma tributaria en marzo. Hay más de 120.000, solamente en el Servicio de Salud Metropolitana Norte, que es de nuestro distrito, hay más de 120.000 personas en listas de espera, con más de 770 días en promedio. Y un hospital de la más provincia de de Chacabuco, ¿Y sabéis qué? Se frenó y que está en Mideso esperando. No hay recursos para poder avanzar en terminar con las listas de espera porque rechazaron la reforma en marzo. ¿Qué quiere, no le podemos dar recursos a quienes lo administran de esta manera. ¿A qué quiero llegar con eso? ¿Quiere llegar con eso para cerrar Quiero llegar de que esté quien esté, ellos van a seguir golpeando porque les interesa golpear al gobierno. Pero, ni siquiera le importan las personas. ¿Algo que decir al diputado? Sí, primero, lamentablemente...
la reforma tributaria se rechazó porque le faltaron los votos de la izquierda. No mintamos, no seamos tan laxos para abordar la verdad. Porque lo cierto es que los votos que faltaron no eran votos del Partido Republicano, eran votos también, de izquierda. pero no del oficialismo. Eso por un lado. Pero no del oficialismo. En segundo lugar, me van a perdonar, pero yo no estoy dispuesto a entregarle más recursos a un gobierno que no es capaz de controlar a sus propios militantes. Si de eso estamos hablando, si por eso los casos de corrupción son tan importantes, porque se quiebran las confianzas. Nosotros no les vamos a dar un solo peso más hasta que nos den garantías de que se van a administrar como corresponde. Y en tercer lugar, y aquí es donde va lo más importante, nuestros votos, y siempre lo hemos dicho así, y en cada oportunidad que ha sido necesario para bajar los impuestos, siempre han estado. Pero aquí lo que pasa es que el gobierno piensa que reforma tributaria es subir los impuestos, no. Si nos presentan una reforma tributaria en donde se aborde como corresponde elusión o evasión, y donde se reduzcan los impuestos, no se aumenten, créame que va a tener nuestros votos. Oye, pero aquí lo que no pueden venir a hacer una cosa para cerrar. Lo que no puede venir a pasar, perdón, termine la idea solo para cerrar. avanzar, termine la idea. Lo que no puede venir a pasar que quienes han controlado toda la zona norte durante 12 años con alcaldías y que han tenido familias con la ilusión de la casa propia durante 15 años y que a última hora los comités que son amigos de ciertos personajes dentro de la izquierda se saltan la fila y llegan, y los otros siguen esperando 5 o 6 años más. Oye, yo no voy a venir a admitir lecciones de moral de quienes tienen esta doble moral. Oye, para salir yo quiero salir un poco de acá, porque se está hablando mucho de las mezquindades políticas, estamos rememorando algunas votaciones que han existido dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero es que dijo algo que es mentira de lo que acaba ¿Qué fue lo que de dijo que es mentira? Dijo de que Perdón, él no diputado, quería un que segundo. subieran los impuestos. Pero resulta que lo que hacía la reforma tributaria era mantener los impuestos bajos de las microempresas, de no subir al 25%. Y al rechazarlo van a subir. Pero no abriendo... Es completamente distinto a lo distinto a lo que estás diciendo. Es que Boris te muestra una parte así y te dice, mira, era eso. Pero para salir... Perfecto, ahora viene la discusión del pacto fiscal, van a tener harto que tenerse en el Congreso. Para salir del detalle y quizás como de las votaciones y la pelea chica y las mezquindades que se dan mucho en política, yo quiero llamar a mis colegas que podamos ver un poco el escenario macro en el que estamos. Tenemos una agenda política y legislativa hoy día que se ha visto muy entrampada, que está detenida en cuestiones que son fundamentales y que a la gente le interesa que avancemos. ¿Cuál es la urgencia hoy día? Es tremendamente importante que avancemos en pensiones. Tenemos ahí una discusión que se ha entrampado a propósito de todo este caso convenios que ha entrampado las negociaciones políticas. Tenemos que avanzar de alguna manera en un pacto fiscal, ¿no?, que permita una redistribución de las riquezas. Hay normas sobre modernización del Estado, también en agenda de probidad sobre la fiscalización y sancionamiento, ¿no?, de quienes incumplen ese tipo de normativa. Hay principios sobre crecimiento económico. Entonces, hay cuestiones hoy día que a Chile le interesan y que están completamente detenidas hoy porque estamos todos los días hablando acerca de una nueva fundación que se descubrió, que celebró un trato directo con una seremía en algún lugar de Chile, y de que el ministro Giorgio Jackson tiene una alta tasa de reprobación por parte de la ciudadanía y se ha pedido que por favor salga del escenario político. Entonces yo creo que a propósito de las mezquindades, yo me pregunto por qué, si existe una convicción acerca de avanzar hacia un Chile más justo, con mejores pensiones, de tener un pacto fiscal, este ministro no ha decidido dar un paso al costado hoy. Y no lo digo pensando en una coalición o en un partido político, sino que pensando en el bienestar de las chilenas y chilenos, que son quienes se ven perjudicados porque está la agenda detenida a nivel país en las materias que son más importantes y más sensibles. Y eso es algo que tenemos que lamentar, y no podemos seguir día 50, estamos hoy día, no podemos estar día 100 en la misma situación. Con esa Jackson reflexión es nos un vamos a una problema. pausa, regresamos de inmediato, no se vayan. Ya volvemos con más Tiempos Violentos.